tienen que ir conforme al orden del cielo. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres escuchar? Hemos leído el libro de Jeremías. Cuando hablamos de Jeremías, pues estamos hablando de un hombre que en griego, si mal recuerdo, es Ise Jereumo, algo así más o menos, o Ise Jeremú, o sea que quiere decir Jeremías. Jeremías, algunos creen que probablemente este libro se escribió en un lazo entre el 630 al 580 aproximadamente. Se cree que el ministerio de Jeremías específicamente, para ser más claro, comienza en el año 627 hasta el 585. Jeremías, cuya definición en griego significa a quien Dios asigna, en hebreo a quien Dios eleva. Se cree que cuando Jeremías comenzó su ministerio era un muchacho, un niño, entiéndase que una especie de adolescente. Él dice, Señor, todavía yo no sé hablar. Él no sé hablar. El Señor le escoge como profeta para las naciones. El Señor desde su infancia le dijo, mira, tu ministerio será internacional para todas las naciones. Mas sin embargo, él decía que no sabía hablar. Muchas personas creen que solamente que no sabía hablar porque era muy niño, porque era un adolescente, pero cuando dice que no sabía hablar, cuando usted lo analiza un poquito más profundo, hay muchas probabilidades que se refieren por el tipo de compromiso que este tenía. Estamos hablando de un pequeño niño, un adolescente que iba a ir a diferentes lugares, delante de reinos, delante de reyes, delante aún de sacerdotes, altos funcionarios. Un pequeño muchacho, pero tenía una gran responsabilidad, era un gran peso. Y él dice, yo no sé hablar. El Señor dice, mira, donde yo te diga que tú vayas, ahí tú vas a ir. Bendito sea el Señor. A pesar de que de acuerdo a la cultura judía, alguien con 15, 16 años todavía era considerado como si fuese un infante, a diferencia de nuestra cultura, gloria sea el Señor, occidental, nuestra cultura aquí latinoamericana o de nuestro país. Bendito sea el nombre de Jesucristo. De manera que este hombre llamado Jeremías, cabe decir que este libro de Jeremías pertenece al conglomerado de lo que son los profetas mayores. Jeremías no solamente escribe el libro que conlleva su nombre, sino que también escribe el libro de Lamentaciones. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de Jeremías, estamos hablando de alguien a quien Dios lo utilizó, especialmente su llamado era para predicarle a lo que es la parte del sur, o sea, entiéndase Judá y Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que la historia reza de que hubo una división entre el pueblo de Israel. Recordemos que la palabra de Dios dice de que Dios le dijo que por amor a David iba a mantener las lámparas encendidas. La Biblia dice de que lastimosamente Salomón hizo muchas cosas incorrectas que a Dios no le agradaron, pero por amor a David Dios mantuvo su lámpara encendida. La palabra dice que de repente Dios levantó un hombre llamado Ahías. Ahías viene con un manto nuevecito, acabó de estrenar, lo parte en 12 partes. 10 fueron para Roboam, que representa las tribus de Israel, y 2 fueron para en la parte sur, que representa a Jerusalén, que estaba Judá y estaba Benjamín, estaba Judá, bendito sea el Señor, y Jerusalén y Benjamín, que eran las partes que correspondían al reino del sur, en la cual pues Dios había levantado a Roboam, el hijo de Salomón. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto le adora? ¿Cuánto le adora? De manera que Jeremías jugó un rol preponderante como hombre de Dios, alguien a quien Dios levantó en todo lo que es la parte de Israel. Bendito sea el Señor, especialmente la del sur. Aleluya. Ahora bien, ya entrando en materia, bendito sea el Señor, ¿cuál es el mensaje que tú quieres escuchar? ¿O cuál es el mensaje que tú quieres? Bendito sea el Señor. Y eso es un interrogante que muchas veces nosotros pues debemos hacernos a nosotros mismos, hacer un autoanálisis. ¿Cuál es el mensaje que yo busco? Déjame decirte que tú que estás aquí, estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, aleluya, y ante el mensaje, por decirlo así, no lo digo en un término de halago, bendito sea el Señor, ante el mensaje correcto, porque justamente nosotros venimos a predicar, aleluya, no lo que yo quiero, comenzando por mí, de lo que usted quiere, sino lo que el Padre quiere. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres escuchar? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres? Mire, ya entrando en materia, aquí hablamos de un hombre llamado Pasur. Pasur era sacerdote. Este hombre era hijo de Immer, bendito sea
el Señor. La Biblia dice que este sacerdote era el príncipe del templo, por consiguiente era, gloria, de una especie de oficial. O sea, el hombre no solamente tenía lo que era parte religiosa o liderazgo, sino que también tenía una estructura, por decirlo así, política. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que este hombre era un sacerdote. Cuando hablamos de sacerdote, viene de la palabra sacerdus. La palabra sacerdus quiere decir persona que ministra a Dios. Un sacerdote era alguien que no solamente velaba o trabajaba en lo que es la parte interna de la iglesia, sino que en sus oficios tenía que ver con la parte litúrgica, los ritos, etcétera, etcétera. En este caso, un sacerdote tenía que cumplir con todo lo relacionado a la Torá o a la ley mosaica, bendito sea el Señor, especialmente la Torá, aleluya, que es lo que más énfasis hace en cuanto al servicio del sacerdocio. Para una persona ser sacerdote tenía que pertenecer a las raíces de la misma línea de Aarón, tenía que ser de los hijos de Aarón para ocupar este puesto, bendito sea el Señor. Ahora bien, había sacerdote y había sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la persona que administraba en el lugar santísimo. El sumo sacerdote tenía la facultad que debajo de su manto o su responsabilidad estaban los sacerdotes. Por lo general, este era jefe del Sanedrín, el cual está compuesto cerca de 70 sacerdotes, bendito sea el Señor. El hecho es que Pasur, el encargado del templo, el jefe del templo, aleluya, este sacerdote, dice la Biblia que un día Jeremías va a predicar, aleluya, al templo, y mientras que Jeremías, aleluya, está amonestando, hablando de parte de Dios, la Biblia dice que Jeremías dijo una palabra profética. Jeremías habló de que Jerusalén, de que Israel iba a ser sitiada, iba a ser destruida por Nabucodonosor, por los babilonios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Cuando Pasur, el sacerdote, al pueblo, como este hombre se va a favor de los enemigos de Israel, pero a Pasur se le olvidó algo. A Pasur se le olvidó que el que estaba hablando en boca de Jeremías no era Jeremías, no era por emoción, era Dios que estaba hablando a través de Jeremías. ¿Sabe algo? Bendito sea el Señor. Jeremías era un hombre que tenía a Dios, era un hombre que cuando hablaba había evidencia. Jeremías no estaba hablando por hablar. Bendito sea el Señor. A los hombres de Dios hay que respetarlo. Este hombre, bendita sea la gloria, cuando vio que Jeremías dijo esto, la Biblia dice que lo mandó a golpear. Bendito sea el Señor, porque él entendió que este hombre había dicho una blasfemia, de que este hombre había hablado, había por emoción y no de parte de Dios. ¿Cuánto le ahora? Lo manda a golpear. Cuando lo golpea, lo meten en el cepo. Cuando hablamos de un cepo, estamos hablando como si fuese una especie de tablón, una madera bien áspera en la cual se hacían varios orificios. En algunos casos se había una abertura para la persona meter la cabeza y meter las manos. Entonces así hicieron con Elías, bendito sea el Señor, con esta herramienta, que era una herramienta de madera. Y lo golpearon, le dieron de látigo, dice la Biblia, bendito sea el Señor, solamente por decir la verdad. Eso viene siendo como una tabla bien gruesa, bendito sea el Señor, que se utilizaba mayormente para las personas quienes eran reos, para los delincuentes, alguien que había quebrantado la ley, y lo utilizaban para martirio, para escarnecerlo, para hacer algún tipo de sufrimiento a esa persona. De manera que a Elías lo trataron como si hubiese sido un delincuente, como que si este había violado la Torá, como que si este había hecho algún acto delictivo, bendito sea el Señor. Lo que Jeremías estaba haciendo simplemente que estaba cumpliendo con Dios, simplemente que Jeremías estaba hablando la palabra de Dios. ¿Sabe algo? Jeremías pudo haber callado, Jeremías se pudo haber inventado un cuento, Jeremías pudiera haber modificado y cambiar lo que Dios le había dicho para quedar de acuerdo con el sacerdote. Bendito sea el Señor. Pero yo me imagino que Jeremías le dijo: bueno, yo te voy a decir algo, a lo que tú quieras, pero lo que Dios me diga, eso yo voy a decir. Yo no voy a cambiar el mensaje. Yo